El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, leyendo ya el último pasaje de la profecía de Miqueas, que veremos en esta parte del tiempo ordinario, y continuamos contemplando ya también los últimos versículos del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Mañana tendremos un punto de inflexión, empezaremos el capítulo 13 de San Mateo y la profecía de Jeremías. Y entonces nos vamos a despedir de Miqueas. Hemos tenido breves días para contemplar estos pasajes, pero puede ocurrir que se nos pase y no quedamos con la enseñanza de este profeta que nos habla de Dios. Brevemente, para comprender esta revelación de Miqueas, conviene ubicar a Miqueas. ¿En qué momento profetiza Miqueas? ¿A quién le está hablando? Y claro, su estilo es poético, pero tiene algunas dificultades si uno no está atento. Y lo primero que decimos es que Miqueas se dirige tanto al reino del norte como al reino del sur, pero profetiza en el reino del sur, profetiza en Judea. Y entonces va a hablar de Israel, va a hablar de Jerusalén, de Israel en relación al reino del norte, de Jerusalén, de Sión en relación al reino del sur. Va a profetizar muchas cosas que ocurren después de Miqueas. Cuando Miqueas habla, ya el reino del norte ha sido llevado al exilio en Nínive, pero él va a anunciar el exilio en Babilonia, que todavía no se ha producido. Y Miqueas va a amonestar en sus profecías, en sus oráculos, porque no se hace el derecho. Y está principalmente, como en toda la Escritura, hablando del derecho de Dios. Es decir, el pueblo de la primera alianza, los hijos de Jacob, los descendientes de Abraham, no le dan a Dios lo que le corresponde ser Dios, no lo obedecen, se rebelan. Entonces esa familia es una familia, nosotros diríamos en su relación con Dios, disfuncional. Es decir, ignoran al Padre, Dios, viven queriendo hacer como lo que les da la gana, como adolescentes rebeldes. Y lo que ocurre es que Miqueas va a mostrar algo que poco a poco el Señor nos va a presentar de manera más clara,
es que ellos conocen, han escuchado y lo escuchan a Miqueas, pero no obedecen a Dios. Y eso es una fe sin obediencia. Una fe sin obediencia es una fe vana, es una fe que se queda simplemente en lo intelectual, en lo cognitivo, casi como una ideología más. Y entonces no se pone en práctica. Y Miqueas va a fustigar a los reyes, va a fustigar al pueblo, a los sacerdotes. Pero Miqueas siempre va a señalar una esperanza, va a señalar el retorno del exilio, va a señalar que el Señor, que no puede ser agradado por nada que nosotros hagamos, nuestra grasa, el aceite, diríamos, nuestras ofrendas, no alcanzan. Y entonces Dios mismo se va a hacer ofrenda. Ya prefigura al Cordero de Dios. Isaías lo va a mencionar de una manera diferente, como el siervo de Yahvé, más detallado, más preciso. Y entonces ahora Miqueas nos muestra en estos últimos versículos que veremos que la justicia de Dios es el perdón. La justicia de Dios es la misericordia. La justicia de Dios es levantar a la criatura humana si es que vuelve a hacer la voluntad de Dios, si desea corregir y empezar de nuevo. Miqueas, simplemente para que tengan ese registro y no lo desconecten, porque vamos a ver algunos pasajes de Miqueas en el tiempo de Adviento y también en el tiempo de Navidad. Miqueas es el que profetiza dónde va a nacer el Mesías. Miqueas es el que dice: y tú, Belén de Judá, Belén de Efratá, no eres la más pequeña. Miqueas es, diríamos, el que preanuncia al Mesías. Con Isaías son contemporáneos. De otro lado, estos pasajes que estamos contemplando en este martes de la 16ª semana, le hemos empezado cuando el Señor nos presenta a esas dos hermanas, a esa familia que son amigos del Señor. Pero el Señor quiere que seamos sus amigos, que los acojamos como en la casa de Marta y de María, pero el Señor quiere más. El Señor quiere que nosotros seamos su familia. Ya no descendientes de Jacob, descendientes de Isaac en la sangre. El Señor viene a formar una familia en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, con María, nuestra Madre, como el Señor lo señalará en San Juan, en la cruz. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Es decir, el designio de Dios en Jesucristo es formar una familia. Y nosotros muchas veces tardamos en darnos cuenta que nuestra familia de origen, nuestra familia biológica, nuestra familia fundada en el matrimonio de nuestros padres, la familia que muchos luego fundarán en el sacramento del matrimonio, es el camino para entrar en la familia de Dios. Y cuando nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo, hemos entrado a esa familia. Pero no nos damos cuenta inmediatamente. Creemos que lo más importante es nuestra familia y por supuesto que la familia natural y la vida natural son dones de Dios que el Señor nos concede y que tenemos que cuidar, pero el Señor nos da una nueva familia
y nos da para eso una vida nueva, que es la vida sobrenatural, la vida de gracia, la vida de los hijos de Dios, vida divina. Y para eso el Señor nos da dones: fe, esperanza y caridad. Pero crecer en Cristo, como decías el apóstol San Pablo en la segunda lectura de este domingo, la madurez en Cristo requiere experimentar la contradicción, experimentar sufrimiento, experimentar el dolor que es consecuencia del pecado. En una palabra, la cruz. Por eso San Pablo dirá: vivo en mi carne lo que falta completar al padecimiento de la Iglesia. Y claro, eso es un misterio, el tema del dolor y del sufrimiento. Difícil de entender con la sola razón humana, difícil de entender sin Jesucristo, sin la cruz de Jesucristo, sin su Pascua. Y por eso es que tantas veces y tantas personas y el mundo repetidamente se pregunta: ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Y especialmente difícil de entender sin la luz de la fe el sufrimiento de los justos, el sufrimiento de los inocentes. Diríamos, hasta el sufrimiento, entre comillas, de los malos, de los pecadores, uno lo podría entender, incluso lo puede desear. Pero el sufrimiento de los inocentes, el sufrimiento de los santos, el sufrimiento de los justos, no encuentra explicación en la comprensión humana de la justicia. Y eso nos lo revela Jesucristo, y eso lo tenemos que entender en la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia y que tiene una madre, que es nuestra Madre Santísima. Y entonces, cuando en el Evangelio vemos en este pasaje del capítulo 12, los últimos versículos que veremos, que va María, dice, y sus hermanos, sabemos que son los parientes cercanos, no hijos biológicos de María, a buscar a Jesús. Cuando vemos esto en los paralelos de Lucas, de Marcos, se dice porque creían que estaba loco, porque definitivamente para la fe del pueblo de la primera alianza, que no veía la vida sobrenatural como don de Dios y no entendía cómo es que el Mesías iba a abrir ese camino a la casa del Padre, el sufrimiento, la cruz son escándalo. Alguien me preguntaba ayer, pero ¿y por qué la cruz es escándalo? Podríamos preguntar, ¿por qué el dolor es escándalo? ¿Por qué el sufrimiento es escándalo? El escándalo es la piedra que nos hace tropezar, diríamos que nos hace pecar. Es decir, muchas personas por el dolor, por el sufrimiento, pueden perder la fe. Muchas personas por el dolor y el sufrimiento no pueden entender la justicia de Dios. Y eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Por eso es que Pedro le dijo a Jesús, cuando le anuncia la cruz, luego de que le ha dicho que eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías esperado, a ti no te puede pasar. Jesús le va a decir atrás: Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces la cruz, el dolor, el sufrimiento, que no está de manera directa, inmediata, vinculada al pecado de los hombres, y por eso que podemos encontrar, entre comillas, pecadores, lejos de Dios, ateos, paganos, enemigos de la Iglesia, enemigos de Jesucristo, y que aparentemente todo les va bien. Y uno puede decir, eso es escándalo, eso me hace ver que Dios no está cerca, no es cierto que Él está delante de nosotros. O al revés, como ya les mencionaba, el sufrimiento del inocente, de los niños pequeños, de los no nacidos. Y eso a los padres, a los que tienen con esas personas vínculo, diríamos, directo, biológico,
les hace sufrir mucho. María experimenta ese dolor también en la cruz, en la, diríamos, incomprensión de sus familiares cercanos, porque entender a Jesús no es suficiente con la razón humana. Es Dios. Él abre nuestra mente, Él nos muestra la verdad plena con el don del Espíritu Santo. Y entonces se entienden esas palabras del Señor dirigido a los discípulos. Para ser discípulos, yo tengo, como dice Jesús, cumplir la voluntad de mi Padre del cielo. Y lo primero es que tengo que reconocer que hay un Padre en el cielo. Y por eso tengo que reconocer que hay cielo. Pero si para mí lo único importante es la tierra, lo pasajero, lo temporal, lo inmediato, lo material, lo carnal, lo físico, entonces, claro, el cielo me va a parecer algo gaseoso, nebuloso, lejano. No me mueve. Y ser peregrino es levantarse y ponerse en camino. Y entonces nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios, contra la voluntad del Padre, justamente por lo temporal. Y por eso viene Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nos va a conducir en el éxodo a la casa del Padre. Y por eso es que Él asume todo el dolor y todo el sufrimiento, consecuencia del pecado humano, y nos redime. Nos ofrece el perdón, pero que yo lo tengo que acoger. Yo tengo que recibir a Jesucristo, y cuando recibo a Jesucristo estoy reconociendo que necesito perdón. Pero si yo no me doy cuenta que necesito perdón, o que no es importante el pecado, no es la enfermedad más grave que me afecta, sino son mis problemas pasajeros, yo voy a creer que yo los puedo resolver y Jesucristo me tiene que ayudar a resolver mis problemas. Es el problema de Marta, es esa fe que aún no ha madurado, pero yo tengo que penetrar en el misterio y para eso necesito hacer la voluntad de Dios, que no es mi voluntad. Y la oración no es pedirle al Señor para que haga mi voluntad. Por eso el Señor dice, estas personas con María se acercan porque quieren hablarle a Jesús. No dice el Evangelio en ninguno de los sinópticos porque quieren escuchar a Jesús, sino quieren decirle cosas. Y a veces nosotros en nuestra oración podemos creer que de lo que se trata es decirle cosas al Señor, como si el Señor no supiera lo que nos ocurre en nuestras circunstancias, como si es que Él hubiese perdido los papeles, y nosotros tenemos que decirle a Él lo que tiene que hacer. Y es al revés. El Señor consiente, por supuesto, que nosotros le pidamos, vayamos a Él y queramos hablarle. Pero cuando nosotros nos acercamos, si nos acercamos con un corazón sincero, el Señor, Él nos va a hablar. Él nos va a revelar la verdad completa. Él nos va a revelar la verdad de quién somos y que nuestros problemas temporales, inmediatos, pasajeros, nuestras dudas, nuestros temores, ¿qué va a pasar en 2 años, en 5 años, en 20 años? ¿Qué será de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos? Que es una preocupación común, legítima en los padres. ¿Qué pasará con la salud de mi ser querido? ¿Qué pasará si no tiene trabajo? ¿Qué pasará si no tiene estudios? ¿Qué pasará si es que tiene alguna limitación? Y claro, nosotros pensamos muchas veces que el Señor no sabe esa realidad, que el Señor desconoce, está lejano, y Él justamente ahí está más cerca. Y por eso nos recuerda que ser discípulo es escuchar y hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Y María es la primera discípula. María es la que acoge a la palabra eterna. María es la que guarda y medita todo en su corazón. María es la que hasta el final,
hasta el momento del descenso de la cruz, acogerá a su Hijo con su corazón atravesado por la espada. Pero ella en esa escucha sabe que ni siquiera la muerte es la última palabra, que la palabra viva, la palabra encarnada, el Verbo de Dios, el Hijo único, que ella asumió con su sí irrevocable, es Dios. Y que Dios es fiel y que Dios cumple, y que Él es todopoderoso. Y por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos esa peregrinación, que es el ser discípulos. Discípulo es lo mismo que caminante, lo mismo que misionero, lo mismo que testigo del Evangelio. Pero yo puedo hablar de Dios, yo puedo, entre comillas, predicar, entre comillas, ser catequista, laico comprometido, clérigo, pero si no escucho al Señor, estoy dejando de obrar según la voluntad de Dios. No es que tanto mis rodillas, mis cartílagos se destrozan, es que tanto mi oído, mi corazón acoge al Señor. Lo tengo, o mejor, el Señor tiene que engendrar esa vida nueva que nos concede en el bautismo a través de su palabra. Eso que el Señor ya empezó en el bautismo, se tiene que desplegar, esa obra buena. Y para eso necesitamos escuchar al Señor y desear hacer su voluntad. Nosotros vivimos en un tiempo donde al mundo, a las personas, a los jóvenes, a los niños, por todas partes se nos dice que en realidad lo único importante es nuestra voluntad, que lo único importante es nuestro deseo, que lo único importante son nuestros gustos, que lo único importante es nuestro querer. Y la lucha espiritual, la moderación en Cristo, se hace por eso muchas veces cuando nosotros deponemos nuestro orgullo y nuestra soberbia y poco a poco vamos aceptando que el Señor sabe más que nosotros, que Él quiere nuestro bien, que eso que nos puede parecer terrible, muchas veces porque no lo entendemos, muchas veces es medicina, porque el Señor quiere darnos bienaventuranza eterna, vida divina, y aquí somos peregrinos. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima y a San José que nos ayuden para que nosotros podamos crecer en la vida nueva, la vida de hijos de Dios, y nosotros también ser hermanos, madres, porque en nosotros el Señor ha acampado, en nosotros tiene que crecer, y Él crece cuando Él mismo viene, nos visita en cada Eucaristía y nos entrega su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Que el Señor nos conceda la gracia de que nada de este mundo nos distraiga del camino, la verdad y la vida. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos, porque nosotros todos estamos enfermos, heridos por el pecado, peregrinos y necesitados de unir nuestras tribulaciones, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inseguridades, nuestras enfermedades, nuestras limitaciones al Señor. Y de esa manera Él viene, nos cura, nos sana, nos levanta, nos monta en su cabalgadura, nos lleva a la posada, nos deja el viático, y entonces nosotros podremos seguirlo. Padre de bondad y misericordia, bondad infinita manifestada en tu Hijo amado, amor extremo, tú que enviaste
a la palabra eterna. Concédenos liberarnos de nuestras angustias, de todos los pecados, de todos nuestros miedos y tribulaciones. Te rogamos, óyenos. Da nueva fuerza a nuestro cuerpo, te rogamos, óyenos. Líbranos de toda tentación, te rogamos, óyenos. Líbranos y perdónanos los pecados, te rogamos, óyenos. Y da vida y salud a estos hijos tuyos, a quienes ahora en tu nombre vamos a imponer las manos, te rogamos, óyenos. Bendito seas, Dios Padre de bondad, que enviaste a tu Hijo único para salvarnos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Hijo único, que te rebajaste haciéndote hombre para curar nuestras enfermedades. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, que con tu poder fortalece la debilidad de nuestra naturaleza humana, de nuestro cuerpo. Bendito seas por siempre, Señor. Mitiga, cura y sana a estos hijos tuyos, a quienes ahora, llenos de fe, vamos a ungir con el óleo santo. Haz que se vean confortados en su enfermedad y aliviados en sus sufrimientos, por Jesucristo nuestro Señor.